Muy bien, pues fue un receso fugaz, pero ya estamos aquí de vuelta. Vamos a empezar ahora el módulo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Tengo la fortuna y el gusto de presentar a un amigo. Él es el doctor Fernando Ortega Ríos Velasco. Él es pediatra infectólogo, egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez y actualmente es el jefe del Departamento de Epidemiología Hospitalaria de dicho hospital y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, Fer, si quieres empezar. Hola, sí, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes en este sabadito. Sí me tengo que disculpar, pero estoy en mi casa y ya sonó el fierro viejo, las ambulancias, pues todo, los tamales calientitos. Y pues básicamente el tema que nosotros vamos a discutir ahorita en los siguientes minutos es, déjenme compartir mi pantalla, es sobre el módulo de infecciones asociadas a la atención de la salud. En particular, no sé si están viendo ya mi presentación. Sí, ya, vemos tu presentación y te escuchamos. Perfecto. Entonces, pues vamos a dar inicio. Este módulo va a estar compuesto por 4 partes. Ahorita voy a ir presentando a los otros panelistas y yo en particular voy a dar una introducción general a las infecciones asociadas a la atención de la salud y específicamente hablaré de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Y es importante mencionar algo que nosotros observamos día a día en todos nuestros hospitales, ¿no? Esto es nuestro pan de cada día, inclusive algunas son imágenes prepandemia como estas dos que están aquí arriba, y otras son imágenes post pandemia, pero en general nos encontramos ante sistemas de salud saturados, en donde muchos de nosotros trabajamos en hospitales escuela, donde siempre tenemos alta afluencia de personas, tanto no solamente los pacientes, sino los cuidadores, los familiares, los acompañantes, así como todo el personal de salud que está involucrado, como enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, intendencia, trabajadores sociales, rehabilitación, psicología, etcétera. Entonces, todo esto sí influye en la transmisión de infecciones asociadas a la atención de la salud y básicamente algo muy importante al hablar de las infecciones asociadas a la atención de la salud y en general en epidemiología nos tenemos que basar mucho en las definiciones operacionales. Aquí básicamente les ponemos las principales porque evidentemente las definiciones pueden variar dependiendo de la organización que la esté realizando. En estas ponemos las principales, que son las que nos llevamos o nos regimos aquí en México. Por ejemplo, al hablar de una infección asociada a la atención de la salud, antes conocidas como infecciones nosocomiales, la OMS especifica que es aquella que afecta a un paciente durante el proceso de asistencia en un hospital o un centro sanitario que no estaba presente y que no estaba en su periodo de incubación al momento de su ingreso y aún así puede llegar a manifestarse después de que el paciente sea egresado. Por otra parte, nosotros aquí en México nos basamos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en donde se anida esta red hospitalaria de vigilancia epidemiológica y cuya definición nos habla que básicamente es una reacción adversa y así es como se tienen que ver todas las infecciones asociadas a la atención de la salud. Esta es una condición localizada o generalizada secundaria a un agente infeccioso o su toxina, evidentemente aquí es igual que la OMS, que no estaba presente ni en periodo de incubación en el momento de su ingreso y que también puede presentarse inclusive después de su egreso. Entonces, nosotros en el hospital tenemos que considerar que son muchas las fuentes de donde podemos pues adquirir alguna infección. Los mecanismos de transmisión pueden ser tanto verticales como horizontales y básicamente en estos vamos a hablar de transmisión horizontal. Entonces aquí nosotros podemos estar hablando de aguas y superficies húmedas de donde podemos adquirir alguna infección, como por ejemplo grifos, lavamanos, drenaje, máquinas de hielo o de agua, inclusive hospitales que cuentan con albercas terapéuticas y dependiendo, por ejemplo, de la fuente, podemos ir pensando inclusive en el microorganismo causal. Las superficies secas, evidentemente, esto es algo muy común que debemos evitar, tocar el entorno del paciente y si lo hacemos, respetar siempre los 5 momentos de la higiene de las manos. Aquí, evidentemente, podemos tener transmisión horizontal a través de los barandales de la cama, las manijas de las puertas, los apagadores de la luz, mesas,
cortinas, etcétera. Algo que no tomamos mucho en consideración es la generación de polvo o suciedad. Esto puede deberse a construcciones o mantenimiento, reparaciones o ventilación natural inclusive, ya que la mayoría de los hospitales contamos con ventilación natural y esto puede generar, si no lo tenemos en consideración, inclusive brotes de infecciones fúngicas invasoras. También, y aquí es lo que nosotros nos vamos a estar enfocando en estos minutos, sobre los dispositivos. Esto puede abarcar desde plumas celulares, hasta estetoscopios, neumatoscopios, etcétera, catéteres vasculares, ventilación mecánica o tanto asistida invasiva y no invasiva, sondas urinarias, sondas pleurales, etcétera. Y estas infecciones en general van a tener una sobrecarga importante en la atención de la salud. En general, tenemos que saber que todas son prevenibles como primera instancia y por eso es tan importante los programas de control y prevención de las infecciones. Una infección asociada a la atención de la salud puede incrementar los tiempos de estancia hospitalaria, inclusive en más del doble. Básicamente, hablamos en neumonía asociada a la ventilación mecánica que puede incrementarse hasta 15 días de estancia hospitalaria. Evidentemente, eso lleva a una sobrecarga en los servicios de salud y los costos asociados. Aquí pongo los costos por episodio. Estos son los más caros reportados que serían por neumonías asociadas a la ventilación mecánica, que básicamente estamos hablando de 150 mil millones de dólares anuales en Estados Unidos. Evidentemente conlleva un tratamiento adicional, morbilidad asociada y la mortalidad que inclusive puede presentarse hasta en el 50% de los casos y con la subsecuente resistencia a los antibióticos. Este es un escenario que nosotros tenemos aquí en México de todas las infecciones asociadas a la atención de la salud por su frecuencia. Como podemos ver en general, en México, al menos en el 2022, 2023 todavía no está disponible el anual, pero la neumonía asociada a la ventilación mecánica es la infección asociada a la atención de la salud más frecuente en comparación con todas las otras. Sin embargo, hay bibliografía que nos habla que en realidad son las infecciones de vías urinarias o las bacteriemias y esto va a depender mucho tanto del hospital y el tipo de paciente, pero si nosotros podemos observar, básicamente será la neumonía asociada a la ventilación mecánica, infección de vías urinarias y bacteriemias, finalmente infección de sitio quirúrgico. Ahora, con respecto a pediatría, en pediatría, básicamente, las bacteremias van a ser las infecciones asociadas a la atención de la salud más frecuentes. Sin embargo, si nosotros lo comparamos a la unidad de cuidados intensivos, nosotros también vamos a ver un poquito más de incremento en las neumonías asociadas a la ventilación mecánica con referencia, si lo comparamos con pediatría en general. Y en los adultos es por mucho más, sobre todo en unidades de cuidados intensivos, la IAS más frecuente en general. Dentro de los principales microorganismos, pues vamos a tener bacilos gram negativos y microorganismos multidrogoresistentes. Esto es en general. Ahorita hablaremos un poquito más con referencia a la neumonía. Esta va a ser, dependiendo de quién lo defina, pero básicamente en términos generales vamos a contar con neumonías asociadas a la ventilación mecánica y aquellas que no están asociadas a la ventilación mecánica. En general, una neumonía va a ser aquella que se presenta después de las 48 horas del ingreso hospitalario, cuando aún no se encontraba en periodo de incubación al momento de su presentación. Y hablando de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, se presenta en pacientes con asistencia mecánica a la ventilación o antecedente de haber tenido al menos 48 horas. Y tenemos que contar con tres criterios, tanto radiológicos, clínicos y laboratorios. Les hice este cuadro porque es necesario para la integración de una infección asociada a la atención de la salud, en este caso neumonía asociada a la ventilación, tenemos que contar con uno de cada uno de estos tres criterios. Tiene que haber estado ventilado por más de 48 horas y cumplir con criterios radiológicos, que tenemos que tener más de uno, que sea un infiltrado nuevo, progresivo y persistente, presencia de consolidación, cavitación o neumatoceles en menores de un año. Los criterios clínicos, básicamente tenemos que tener más de uno de todos estos, que es fiebre, leucopenia o leucocitosis, incremento de la necesidad de la FIO2 más de 20 por más de 2 días, alteración del estado de alerta, especialmente en adultos mayores, distermia o hipotermia, inicio de nuevo antibiótico que persista por más de 4 días o incremento del PEP sostenido por más de 2 días. Y además la expectoración de reciente inicio o cambio en su conformación, presencia de estertores, síndrome de consolidación, inicio o empeoramiento de la tos y alteración en el intercambio de los gases.
Y finalmente, por laboratorio específico, tenemos que tener más de una de estas, que es una secreción purulenta con estas características, cultivos positivos de secreción bronquial o, dependiendo si es endotraqueal, biopsia o cepillado. Ahora, algo que forma parte importante también son las áreas estériles, ¿no? La presencia de un cultivo positivo en líquido pleural por toracocentesis o histopatología también ya formaría parte de un criterio de laboratorio. Y ahora nosotros tenemos ya pruebas positivas para virus o inclusive para microorganismos atípicos. En general, esta sería la infección asociada a la atención de la salud más frecuente en pacientes ventilados y básicamente cuando nosotros hablamos de tasas asociadas a dispositivos, vamos a hablar de un número de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica sobre el número de días ventilador mecánico. O sea, hacemos un conteo de los días ventilación o días dispositivo en caso de estar hablando de catéter o de sondas urinarias y lo tenemos que multiplicar por 1000 días dispositivo. Ahora, CDC nos dice que estas definiciones en general pueden ser subjetivas, complejas y limitadas y entonces ellos hacen una diferencia entre estos tres tipos de situaciones. Podemos tener condiciones asociadas al ventilador que estaríamos hablando de alteraciones propias del ventilador. Podremos tener complicaciones asociadas al ventilador relacionada a una infección, ya que hablamos ya de los criterios de laboratorio. Y finalmente podemos tener una posible neumonía asociada a ventilación cuando integramos criterios clínicos y de laboratorio. Básicamente, la patogénesis es a través de la aspiración de secreciones colonizadas que pueden venir de la orofaringe del tubo digestivo alto, que esto es lo más frecuente, pero también puede ser a través de inhalación de aerosoles o por vía hematógena y a través de la manipulación de tanto la vía respiratoria como los dispositivos que estamos utilizando. Los factores de riesgo pueden ser variados y pueden relacionarse tanto a las prácticas de la atención de la salud como al propio dispositivo y a los factores del hospedero. En general, la etiología principalmente en neumonía asociada a la ventilación mecánica, vamos a observar organismos multidrogoresistentes, principalmente Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus meticilino resistente, enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, Acinetobacter baumannii, y otras enterobacterias que pueden producir cabrapainemasas. Ahora, con respecto a los virus, es muy importante mencionar que esto es la principal causa de neumonías asociadas a la atención de la salud, pero no es así para las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Y aquí lo menciono que es discutible porque hay artículos que mencionan que los principales serían reactivaciones de virus herpes simple, citomegalovirus o virus Epstein-Barr. Ahora, los virus respiratorios también pueden contar con una parte importante en la etiología, especialmente rinovirus es el principal, seguido de otros virus respiratorios, influenza y ahora pues tenemos a SARS-CoV-2. Como les mencionaba, estos son más frecuentes en las neumonías asociadas a la atención de la salud, pero no a la ventilación mecánica. El tratamiento en general, pues vamos a tener, digo, no vamos a hablar muchísimo de esto porque va a depender muchísimo de la etiología que nosotros tengamos y de la epidemiología local y tenemos que ajustar las guías de tratamiento, pero principalmente podemos dividir en neumonía asociada a la ventilación mecánica o neumonía asociada a la atención de la salud. En caso de que nosotros tengamos factores de riesgo para presencia de bacilos gram negativos multidrogoresistentes, antibióticos previos, síndrome de dificultad respiratoria o tratamiento renal sustitutivo de sostén o crónico, podemos considerar utilizar esto como primera línea como tratamiento empírico. Evidentemente, si nosotros tenemos factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, tendríamos que agregar alguno de estos dos. Si nosotros no tenemos como tal una neumonía asociada a la ventilación mecánica, podríamos empezar con estos y evidentemente si nosotros tenemos factores de riesgo para Staph aureus, tendríamos que agregar este también. Ahora bien, siempre es importante el stewardship o el programa de optimización de uso racional de antibióticos porque pues necesitamos revisarlos, de ajustar y revalorar dosis de 2 a 40 a 3 días después y la duración del tratamiento en general se maneja de 7 días. Eso puede variar y se ajusta a cada paciente. Básicamente, los que sí nos tenemos que preocupar siempre van a ser precauciones universales, que vamos a estar hablando de esto pues a lo largo de estas presentaciones. La higiene oral, aquí hay algunos cambios con respecto a las guías que salieron el año pasado, que es la actualización de las guías del 2014
Antes se recomendaba ácido oral con clorhexidina, ya no se realiza, ahora se recomienda únicamente con remoción mecánica, la elevación de la cabecera, evitar lavados bronquiales, evitar antiácidos y evitar la condensación del circuito. Aquí les pongo la referencia que esta es la actualización de las guías emitidas por la SHEA, la APIC y la ITSA, en donde vienen, hay algunos cambios, especialmente antes las prácticas básicas, ahora se les llama como esenciales y se recomienda que se adopten para todos los hospitales. Evidentemente su intervención va a disminuir tanto los promedios en días de la ventilación mecánica, el tiempo de hospitalización, la mortalidad y los costos. El manejo adicional se considera únicamente para las situaciones en donde no se han controlado las infecciones asociadas a la atención de la salud con las prácticas esenciales y entonces se pueden recomendar estos manejos adicionales. Dentro de lo que se recomienda en general en adultos, evitar la intubación y prevenir la reintubación, minimizar la sedación, evitar benzodiazepinas, mantener y mejorar la condición física con ejercicio y movilización, la elevación de la cabecera, ácido bucal sin clorhexidina, alimentación enteral temprana y mantener los circuitos del ventilador limpios y que no estén con ni sucios, ni disfuncionales, ni con condensación. Con respecto a los niños, también evitar la intubación, se recomienda oxígeno nasal de alto flujo o presión no invasiva, minimizar la duración de la ventilación mecánica, minimizar extubaciones no planeadas, evitar la sobrecarga hídrica, el aseo bucal, evidentemente sin clorhexidina, si no tiene dientes el paciente podría realizarse únicamente con gasa y agua estéril, elevar la cabecera, mantener los circuitos limpios del ventilador, evitar la condensación y que ésta llegue al paciente, utilizar aquí sí tubos con globo y cada vez que vamos a cambiar al paciente, aspiración de secreciones. Con respecto a neonatología varía un poco, básicamente lo único que cambiaría sería utilizar tratamiento con cafeína para facilitar la extubación, siempre en todos aquí va a ser una valoración diaria y básicamente eso sería lo principal, el cuidado oral con agua estéril y todo lo demás sería similar. Algo muy importante en infecciones asociadas a la atención de la salud son los paquetes preventivos. Estos paquetes es un grupo de acciones que básicamente se mencionan que te tienen que caber en una mano. Son 5 acciones principales de preferencia, pueden ser más, pueden ser menos, pero tienen un efecto sinérgico entre ellas, es agregativo y es la teoría del todo o nada. Si falta una de estos paquetes preventivos o una acción, realmente no preventivo. Esto funciona como todo o nada. Este es un ejemplo de un paquete preventivo, pero puede modificarse de acuerdo a cada hospital. Dentro de las estrategias generales, pues vamos a tener higiene de manos, precauciones estándar, uso de mascarilla, vacunación del personal de salud, que el personal con síntomas no trabaje, aseo bucal, diagnosticar la disfagia y tratarla, y la utilización de los paquetes preventivos. Este es solo un ejemplo en el hospital donde trabajo, como a partir de todas las intervenciones que hicimos a través de la pandemia, tuvimos una disminución importante en todos los patógenos respiratorios relacionados con las neumonías. Por conclusión, en todos estos artículos y hay muchísimo más, la mascarilla facial nos va a ayudar a prevenir las neumonías asociadas a la atención de la salud y también a las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Básicamente esos serían como los puntos principales.